Mi yerno me golpeó delante de todos mientras mi esposo piloto militar lo observaba desde la ventana del avión privado que ya nos esperaba. Y lo que pasó después, nunca pensé que tendría el valor de contárselo a alguien. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desabafando. Era una mañana de abril en Madrid, de esas que huelen a azahar y promesas cumplidas. Yo, Carmen Ruiz de Mendoza, de 62 años, estaba terminando de doblar la última camisa de mi esposo Julián en nuestra maleta de cuero marrón, esa que habíamos comprado hace 30 años en el Rastro cuando aún creíamos que el mundo nos esperaba con los brazos abiertos. Mis manos temblaban ligeramente mientras acariciaba la tela suave de su uniforme de gala, guardado con tanto cariño que aún conservaba el olor a colonia Barón Dandy que él usaba los domingos. La casa olía a café recién hecho y a las magdalenas que había preparado al amanecer, porque sabía que a mis nietos les gustaban tibias, con esa textura esponjosa que solo sale cuando las haces con amor y paciencia. El sol entraba por las cortinas de encaje de la sala, esas que había bordado yo misma durante los largos meses, cuando Julián volaba misiones en el extranjero, y yo me quedaba sola, contando las horas hasta su regreso. Después de 40 años de matrimonio, mi esposo, el coronel retirado Julián Mendoza, había conseguido trabajo como instructor de vuelo en una prestigiosa escuela de aviación en Oaxaca, México. Era nuestra oportunidad de comenzar de nuevo, de vivir esos años dorados que tanto habíamos soñado durante las décadas de sacrificio, de mudanzas constantes, de noches en vela esperando que regresara sano y salvo de sus misiones. Habíamos vendido casi todo: los muebles antiguos de mi abuela, las copas de cristal de Bohemia que había heredado de mi madre, incluso el piano vertical donde había aprendido a tocar Clair de Lune cuando era niña. Solo conservaríamos lo esencial: nuestras fotografías, algunos libros y las cartas de amor que Julián me había enviado desde cada base militar donde había servido. Pero había algo que me carcomía por dentro, como una astilla clavada en el corazón que no podía sacarme por más que lo intentara. Mi hija menor, Lara, de 35 años, llevaba 4 meses sin hablarme. 4 meses de silencio que habían comenzado el día que le dije que no podía seguir pagándole el alquiler de su piso en el barrio de Malasaña. No porque no quisiera ayudarla, sino porque ya no podíamos permitírnoslo. Las pensiones militares no daban para mantener 2 hogares, y nosotros también teníamos gastos, sueños, derecho a vivir dignamente nuestros últimos años. David, su marido, había perdido el trabajo como representante comercial 6 meses atrás. Desde entonces, vivían de nuestros ahorros sin siquiera preguntarnos si estábamos bien, si nosotros también necesitábamos algo. Solo aparecían cuando les hacía falta dinero para el colegio de los niños, para las vacaciones de verano, para la reparación del coche, siempre con la misma sonrisa falsa y las mismas promesas de que nos lo devolverían en cuanto David encontrara algo estable. Miré por la ventana de nuestro dormitorio y vi el coche de mi hijo mayor, Iván, aparcado frente a la verja. Había venido a despedirse con su esposa Elena y sus 2 hijos. Al menos él había intentado entender nuestra decisión, aunque podía ver en sus ojos esa mezcla de tristeza y alivio que no se atrevía a expresar con palabras. El timbre sonó a las 10 de la mañana. Era Lara, acompañada por David y mis 2 nietos pequeños, Sofía de 8 años y Miguel de 5. Mi corazón se aceleró al verlos después de tanto tiempo. Sofía corrió hacia mí y me abrazó las piernas con esa fuerza inocente que solo tienen los niños cuando sienten que algo importante está pasando, pero no entienden qué. «Abuela, ¿de verdad te vas tan lejos?», me preguntó con esos ojitos color miel que había heredado de mi madre. Antes de que pudiera responder, David se adelantó con esa sonrisa que conocía demasiado bien, esa que usaba cuando quería conseguir algo. «Carmen, mi amor, hemos estado pensando Lara y yo. ¿No crees que es un poco precipitado irse así, tan lejos a vuestra edad?». Sus palabras sonaban dulces, pero había veneno en cada sílaba. Lara permanecía en silencio detrás de él, evitando mi mirada,
jugando nerviosamente con el collar de perlas falsas que le había regalado en su último cumpleaños. Ya está decidido, David, respondí con voz firme, aunque por dentro sentía que se me partía el alma. Julián tiene una oportunidad magnífica, y nosotros merecemos vivir esta nueva etapa. Fue entonces cuando su máscara se cayó por completo. ¿Una oportunidad magnífica? David soltó una carcajada amarga que hizo que los niños se acercaran más a mí, asustados. ¿Te parece magnífico abandonar a tu familia? ¿Dejar a tus nietos sin abuelos? ¿Irte así, sin más? ¿Después de todo lo que hemos hecho por vosotros? ¿Todo lo que habéis hecho por nosotros? La pregunta se me escapó antes de poder contenerme. David, llevamos 2 años pagándoos el alquiler, los gastos del coche, las facturas de la luz. Eso es lo que hacen los padres, me interrumpió, alzando la voz mientras se acercaba a mí con el rostro enrojecido de ira. Cuidar de sus hijos. Pero claro, vosotros sois unos egoístas que solo pensáis en vosotros mismos. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. 40 años ayudando, sacrificándome, postergando nuestros sueños para que nuestros hijos tuvieran lo que nosotros nunca pudimos tener, y ahora resultaba que éramos nosotros los egoístas. Julián apareció en la sala en ese momento, con su maletín de cuero en la mano y esa expresión seria que yo conocía tan bien, la misma que ponía cuando evaluaba una situación de riesgo antes de tomar una decisión. ¿Algún problema?, preguntó con voz calmada, pero pude notar la tensión en sus hombros. David se giró hacia él con desprecio. Sí, hay un problema. Ustedes se largan como si esta familia no significara nada, y encima pretenden que nos parezca bien. Nadie está abandonando a nadie, respondió Julián, dejando el maletín en el suelo con deliberada lentitud. Simplemente estamos empezando un nuevo capítulo de nuestras vidas. ¿Un nuevo capítulo?, David se burló. ¿A los 60 y tantos años? ¿No les parece un poco tarde para hacerse los aventureros? Y entonces pasó. Algo se rompió dentro de mí como un cristal que se hace pedazos después de soportar demasiada presión durante demasiado tiempo. 40 años de sonreír cuando no tenía ganas, de dar cuando no tenía, de callar cuando quería gritar, de ser la abuela perfecta, la suegra comprensiva, la madre sacrificada que nunca decía que no. David, le dije con voz temblorosa, creo que ya es hora de que te vayas. Sus ojos se llenaron de una furia que nunca había visto antes. Una rabia pura y primitiva que me hizo retroceder instintivamente. ¿Que me vaya? ¿Me estás echando de la casa de mi familia? Y sin previo aviso, sin que nadie pudiera detenerlo, su mano se estrelló contra mi mejilla con un sonido seco que resonó por toda la sala como un disparo. El golpe me hizo tambalear hacia atrás, y sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca mientras Sofía gritaba y Miguel comenzaba a llorar, aferrado a mi falda. El silencio después del golpe fue más ensordecedor que cualquier grito. Todos se quedaron paralizados, como si el tiempo hubiera decidido detenerse justo en ese momento terrible. Sofía seguía aferrada a mi falda, sus pequeños dedos temblando mientras Miguel lloraba sin entender por qué el mundo se había vuelto tan feo de repente. Lara, mi pequeña Lara, la niña a quien había acunado durante las noches de fiebre, a quien había enseñado a andar en bicicleta en el Parque del Retiro, a quien había defendido de las burlas en el colegio, se quedó allí parada, con los brazos cruzados, mirando hacia otro lado como si nada hubiera pasado. «Lara», susurré, tocándome la mejilla ardiente, esperando que dijera algo, cualquier cosa, que me defendiera, que le gritara a su marido, que al menos mostrara algún gesto de preocupación por su madre. Pero ella solo suspiró con fastidio. «Mamá, no dramatices. David está estresado por el trabajo». ¿Dramatizar? ¿Llamaba dramatizar al hecho de que su marido me había pegado delante de mis nietos? Sentí como si me hubieran arrancado el corazón del pecho y lo hubieran pisoteado. Iván, mi hijo mayor, que había estado observando todo desde el umbral de la puerta, finalmente reaccionó. «¿Estás loco, David? ¿Cómo te atreves a tocar a mi madre?» David se giró hacia él con esa sonrisa arrogante que ya conocía demasiado bien. «Tu madre se lo buscó. Si no fuera tan egoísta, nada de esto habría pasado». Julián no había dicho una palabra hasta ese momento.
Simplemente me observaba con esos ojos azules que conocía desde hacía 40 años. Esos mismos ojos que me habían consolado cuando perdimos a nuestro primer bebé, que me habían tranquilizado durante los bombardeos en Bosnia cuando él servía allí, que me habían prometido amor eterno el día de nuestra boda en la pequeña iglesia de mi pueblo natal en Ávila. Pero ahora, había algo diferente en su mirada, una frialdad que me dio más miedo que la bofetada de David. «Todos fuera de mi casa», dijo con voz tranquila, demasiado tranquila. «Ahora». «Papá, espera», intentó decir Lara, pero Julián alzó la mano para silenciarla. «He dicho todos. Tengo que hablar con tu madre a solas». Cuando se fueron, cuando el sonido de los coches alejándose se perdió en la distancia, me quedé sentada en el sofá del salón donde había visto crecer a mis hijos, donde habíamos celebrado tantas Navidades, donde Julián me había pedido matrimonio hace más de 4 décadas. Las paredes estaban llenas de fotografías, bautizos, comuniones, graduaciones, bodas, toda una vida de momentos que ahora se sentían contaminados por lo que acababa de pasar. Julián se sentó a mi lado y tomó mi mano entre las suyas. Esas manos fuertes que habían piloteado aviones de combate, que me habían sostenido durante el parto de nuestros hijos, que habían construido la casa del árbol en el jardín donde ahora jugaban nuestros nietos. «Carmen», me dijo suavemente, «cuéntame todo». Y por primera vez en años, me permití recordar todo lo que había guardado, todo lo que había justificado, todo lo que había fingido que no pasaba. Le conté sobre aquella tarde de diciembre, hace 2 años, cuando Lara apareció en casa llorando porque David había perdido su anterior trabajo. «Solo será temporal, mamá», me había dicho. «Solo hasta que David encuentre algo mejor». Y yo, como siempre, abrí mi cartera y saqué los 500 euros que tenía guardados para nuestras vacaciones de verano. Le conté sobre la vez que David me gritó por teléfono porque no podía pagarle la matrícula del colegio privado de los niños. «¿Para qué quieren ahorros 2 viejos como ustedes?», me había dicho. «Nosotros tenemos una familia que mantener». Y yo, como siempre, fui al banco al día siguiente y retiré 1.200 euros de nuestra cuenta de ahorros. Le conté sobre las Navidades del año pasado, cuando David se quejó de que la cena que había preparado no estaba a la altura de lo que merecían sus hijos. Había cocinado durante 3 días, el cocido madrileño de mi abuela, los polvorones caseros que hacía desde que era niña, el turrón de Gijona que tanto le gustaba a Lara cuando era pequeña. Pero a David le pareció comida de pobres y pidió pizza para los niños. Le conté sobre el día que Sofía tuvo fiebre y yo me quedé cuidándola toda la noche mientras Lara se fue de fiesta con David, porque ya habían pagado las entradas y no podían desperdiciarlas. Sofía me llamó mami cuando se despertó, y cuando se lo conté a Lara, ella se enojó conmigo por confundir a la niña. Le conté sobre la mañana en que encontré a David revisando nuestro escritorio, buscando documentos bancarios. Cuando le pregunté qué hacía, me dijo que Lara le había pedido que revisara las finanzas familiares para asegurarse de que estuviéramos administrando bien el dinero que les íbamos a dejar de herencia. Le conté sobre el cumpleaños de Miguel el mes pasado, cuando gasté 300 euros en una bicicleta nueva, porque David me dijo que los abuelos tienen que demostrar que aman a sus nietos. Pero cuando Miguel quiso abrazarme para darme las gracias, David lo apartó diciendo que no fuera tan pegajoso con la abuela. Y le conté sobre la conversación que escuché por casualidad la semana pasada, cuando Lara hablaba por teléfono con su hermana mayor, Elena. «Cuando papá y mamá ya no puedan vivir solos, los meteremos en una residencia y venderemos la casa», había dicho mi hija, mi niña pequeña, como si nosotros fuéramos muebles viejos que había que descartar cuando ya no fueran útiles. Julián me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, apretando mi mano cuando la voz se me quebraba al recordar cada humillación, cada desplante, cada momento en que había elegido callar para mantener la paz familiar. «¿Sabes cuánto dinero les hemos dado en estos 2 años?», me preguntó cuando terminé de hablar. Negué con la cabeza. Nunca había llevado la cuenta porque no quería saber la respuesta. Se levantó y fue al escritorio donde guardaba todos nuestros papeles. Regresó con una libreta de cuentas y se sentó a mi lado. 18.400 euros,
dijo leyendo la libreta. En 2 años, Carmen. 18.400 euros que sacamos de nuestra pensión, de nuestros ahorros para la vejez, de la herencia que nos dejaron tus padres. Me quedé sin aire. Era casi el equivalente a un año completo de nuestra pensión. ¿Y sabes qué me duele más?, continuó Julián. No es el dinero, Carmen. Es que nunca, ni una sola vez en 2 años, David o Lara te han dado las gracias. Nunca han preguntado cómo estamos nosotros. Nunca han venido a visitarnos sin necesitar algo. Para ellos, somos un cajero automático con patas. Las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo finalmente salieron. Lloré por los nietos que me habían enseñado a llamarme por mi nombre en lugar de abuela, porque David decía que los hacía sentir más modernos. Lloré por las tardes de domingo en que me quedaba sola esperando una visita que nunca llegaba. Lloré por los cumpleaños olvidados, por los te queremos que nunca llegaron, por las noches en que me despertaba preguntándome en qué momento había dejado de ser una madre para convertirme en una obligación. ¿Tú crees que soy egoísta?, le pregunté a Julián entre sollozos. ¿Crees que está mal que queramos vivir nuestros últimos años en paz? Él me levantó la barbilla suavemente y me miró a los ojos. Carmen, tú has dado 40 años de tu vida criando a esos niños. Has trabajado de secretaria en el ministerio durante 30 años para ayudar a pagar sus estudios universitarios. Has cuidado a tu madre hasta el día que murió. Has sido la esposa perfecta, la madre perfecta, la abuela perfecta. Y ahora que finalmente tenemos la oportunidad de vivir para nosotros, resulta que somos los egoístas. Tenía razón. Siempre había tenido razón. Pero yo había estado tan ocupada complaciendo a todos que había olvidado complacerme a mí misma. ¿Qué vamos a hacer?, susurré. Julián se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín donde habíamos visto dar sus primeros pasos a nuestros nietos. Vamos a irnos a México, Carmen. Vamos a empezar de nuevo. Y si quieren seguir siendo parte de nuestras vidas, van a tener que aprender a respetarnos. Esa noche, mientras preparaba la cena solo para 2 personas por primera vez en meses, sonó el teléfono. Era Lara. «Mamá, David quiere disculparse contigo», dijo sin ningún preámbulo. «Pero necesita que entiendas que está pasando por un momento muy difícil». «¿Y yo no?», respondí, sorprendiéndome de la firmeza de mi propia voz. «¿Tu padre y yo no estamos pasando por un momento difícil también?». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Mamá, si se van a México, ¿cuándo van a poder ver a los niños?». Era la primera vez en 2 años que Lara preguntaba por mis sentimientos, aunque fuera de forma indirecta. «No lo sé, hija», respondí con honestidad, «pero sé que necesitamos intentarlo». Los días siguientes a la llamada de Lara transcurrieron en una extraña calma, como esos momentos de silencio antes de una tormenta que sabes que va a destruir todo a su paso. Julián y yo continuamos empacando en silencio, envolviendo en papel de periódico los recuerdos de toda una vida. Mientras afuera, Madrid seguía su rutina como si nuestro mundo no se estuviera desmoronando. Fue el miércoles por la mañana cuando David apareció en nuestra puerta. Solo, sin Lara, sin los niños. Vestía su traje azul marino, ese que yo le había regalado para su entrevista de trabajo el año pasado, cuando aún creía que las cosas podían mejorar entre nosotros. «Carmen», dijo cuando abrí la puerta, con esa sonrisa que ahora sabía reconocer como falsa, «¿podemos hablar?». No lo invité a pasar. Algo dentro de mí, una voz que había estado dormida durante demasiado tiempo, me decía que mantuviera la distancia. «Puedes hablar desde ahí», respondí, manteniendo la puerta entreabierta. Su sonrisa se desvaneció por un momento, pero rápidamente la recuperó. «Mira, sé que el otro día me alteré un poco. Ha sido muy difícil para mí estar sin trabajo y a veces... Bueno, a veces uno dice cosas que no siente. ¿Un poco? ¿Pegarte a tu suegra de 62 años delante de tus hijos era alterarse un poco? David», le dije con voz firme, «me pegaste. Fue un impulso». Se encogió de hombros como si estuviéramos hablando de haber derramado café en la mesa. «Tú también me provocaste con eso de irte así, sin consultar con la familia». Ahí estaba otra vez. La culpa era mía, por querer vivir mis últimos años en paz, por atreverme a tomar una decisión sobre mi propia vida.
por no consultar con él lo que Julián y yo íbamos a hacer con nuestro futuro. ¿Consultar contigo?, pregunté, sintiendo cómo la indignación me subía por el pecho. ¿Desde cuándo tengo que pedirte permiso para vivir mi vida? Su máscara se resquebrajó un poco más. Carmen, no seas dramática. Sabes perfectamente que Lara y yo dependemos de ustedes. Los niños te necesitan. ¿Cómo vas a abandonarlos así? Abandonarlos. Esa palabra me golpeó como una bofetada invisible. Según David, querer ser feliz era abandonar a mi familia. Querer vivir sin ser un cajero automático era ser una abuela egoísta. No los estoy abandonando, respondí, pero mi voz sonó menos segura de lo que hubiera querido. ¿No? David se acercó un paso más, y instintivamente retrocedí. ¿Sabes lo que me preguntó Sofía ayer? Me preguntó si la abuela ya no la quería porque se iba tan lejos. El corazón se me encogió. Mi nieta, mi pequeña Sofía con sus coletas despeinadas y sus preguntas infinitas, pensando que no la quería. Eso no es cierto, susurré. Claro que es cierto. Los niños no entienden de aventuras tardías, solo entienden que sus abuelos los están dejando. David sonrió, sabiendo que había encontrado mi punto débil. Pero todavía están a tiempo de reconsiderarlo. Pueden cancelar el viaje, quedarse aquí con su familia de verdad. ¿Y qué pasa con el trabajo de Julián? ¿Con nuestros planes? Julián puede buscar trabajo aquí. Hay muchas escuelas de vuelo en Madrid. Y tú, bueno, tú puedes seguir ayudándonos como siempre has hecho. Es lo que hacen las madres, ¿no? Lo que hacen las madres. Sacrificarse eternamente. Nunca tener sueños propios. Existir solo en función de las necesidades de otros, aun cuando esos otros nunca mostraran gratitud ni respeto. Vete, David, le dije, empezando a cerrar la puerta. Pero él puso el pie para impedírmelo. Carmen, piénsalo bien. Piensa en todo lo que van a perder si se van. Piensa en los nietos que no van a ver crecer. Piensa en las navidades solos en un país extraño. Piensa en lo que va a pasar cuando se enfermen y no tengan a nadie cerca. Sus palabras se clavaron en mi mente como dagas envenenadas, cada una diseñada para despertar mis miedos más profundos. La soledad, la enfermedad, la muerte lejos de casa. Piensa en Lara, continuó implacable. Está destrozada. Llora todas las noches porque su madre la está abandonando. ¿De verdad quieres que eso sea lo último que recuerde de ti? Y entonces, algo se quebró dentro de mí, no como una ruptura limpia, sino como una grieta que se extiende lentamente por un cristal hasta que todo se desmorona. Me vi a mí misma a los 25 años, recién casada, prometiéndome que sería la mejor madre del mundo. Me vi cargando a Iván en brazos durante sus noches de insomnio, cantándole nanas hasta que se quedara dormido. Me vi enseñándole a Lara a andar en bicicleta en el parque, corriendo detrás de ella con el corazón en la garganta cada vez que se tambaleaba. Me vi trabajando horas extras en el ministerio para poder pagar las clases de piano de Lara, las de inglés de Iván, los campamentos de verano que todos sus compañeros podían permitirse y nosotros a duras penas. Me vi yendo al banco una y otra vez durante estos últimos años, retirando dinero que necesitaríamos para nuestros medicamentos, para nuestros gastos médicos, para ese futuro incierto que nos esperaba. Y me vi en este momento, a los 62 años, siendo chantajeada emocionalmente por un hombre que me había pegado y que ahora usaba a mis nietos como armas para mantenerme en mi lugar. Vete, repetí, pero esta vez mi voz era diferente, más fría, más determinada. David debe haber notado el cambio porque su expresión se endureció. Carmen, no seas estúpida. Sin nosotros, no eres nadie. Solo eres una vieja que va a morir sola en un país que ni siquiera conoce. Cerré la puerta de golpe y puse el cerrojo. Desde el otro lado, pude escucharlo golpear la madera durante unos minutos antes de alejarse, gritando que me arrepentiría, que Lara nunca me perdonaría, que los niños me olvidarían. Me quedé allí parada, con la espalda apoyada contra la puerta, temblando como si hubiera corrido un maratón. Julián apareció en el pasillo, con una caja de libros en las manos. ¿Era David?, preguntó. Asentí, incapaz de hablar. ¿Qué quería? Que me quedara en mi lugar. Respondí finalmente. Esa tarde,
Mientras Julián había salido a resolver unos trámites en el aeropuerto, recibí una llamada que no esperaba. Era Elena, la esposa de mi hijo Iván. «Carmen», me dijo con voz suave, «¿podemos hablar?» Elena siempre había sido diferente, tranquila, observadora. Nunca había pedido dinero ni favores. Trabajaba como enfermera en el Hospital Gregorio Marañón y tenía esa sabiduría silenciosa que solo poseen las personas que han visto sufrir a otros. «Claro, hija», respondí, agradeciendo escuchar una voz amable después de la mañana que había tenido. «Quiero que sepas que Iván y yo apoyamos completamente su decisión de irse a México», dijo sin rodeos. «Y quiero pedirte perdón». «¿Perdón por qué?» «Por no haber dicho nada antes. Por haber permitido que David los tratara así durante tanto tiempo. Iván y yo hemos visto todo, Carmen. Hemos visto cómo los chantajeaba, cómo se aprovechaba de su generosidad, cómo los faltaba al respeto. Y nos quedamos callados porque no queríamos crear problemas familiares». Sus palabras me llegaron como un bálsamo. Por fin, alguien había visto lo que yo había vivido en silencio durante tanto tiempo. «Elena, no, déjame terminar», continuó. «David le dijo a Iván que si ustedes se iban, nosotros íbamos a tener que mantener a Lara y a los niños. Como si fuéramos responsables de sus decisiones, de su pereza, de su falta de responsabilidad. ¿Y sabes qué le respondió Iván? ¿Qué le dijo? Le dijo que ya era hora de que creciera y se hiciera cargo de su propia familia, que durante demasiado tiempo había vivido como un parásito de sus suegros. Por primera vez en días, sonreí. «Carmen, Lara no es la niña que tú criaste. Se ha convertido en alguien que permite que maltraten a su madre por dinero. Y eso no es culpa tuya». Esa noche, sola en la cocina donde había preparado miles de cenas familiares, me hice una taza de tila y me senté a pensar. En la mesa tenía extendidos los pasajes de avión para México, los papeles del nuevo trabajo de Julián, la confirmación del apartamento que habíamos alquilado en Oaxaca. También tenía 3 fotografías que había sacado de un álbum. Una de Lara a los 5 años, con su vestido rosa de los domingos, sonriéndome con esos dientes de leche que se le movían cuando se reía. Otra de David el día de su boda con mi hija, cuando aún fingía respetarme y llamarme Mamá Carmen, y una tercera de Sofía y Miguel el pasado diciembre, abrazándome después de abrir sus regalos de Navidad. Miré esas fotografías durante largo rato, tratando de reconciliar a esas personas con las que ahora me causaban tanto dolor. ¿En qué momento había dejado de ser una madre para convertirme en un banco? ¿En qué momento mis nietos habían aprendido a verme como una obligación en lugar de como un regalo? Tomé las 3 fotografías y las guardé en una caja junto con las cartas que David me había enviado durante años, todas pidiendo dinero, todas prometiendo cambios que nunca llegaron, todas llenas de manipulación disfrazada de cariño. Mañana, esta caja iría a la basura. Era hora de dejar ir a las personas que habían elegido lastimarme, incluso si esas personas llevaban mi propia sangre. El viernes por la mañana, 2 días antes de nuestro vuelo a México, recibí una llamada que me heló la sangre. Era mi hermana mayor, Pilar, que vivía en Valencia desde que se jubiló. «Carmen, ¿pero qué diablos está pasando ahí?», me gritó sin siquiera saludar. «Lara me ha llamado llorando. Dice que te has vuelto loca, que abandonas a la familia para irte con Julián a hacer no sé qué locuras a México». Cerré los ojos y me preparé para otra batalla. Pilar siempre había sido la hermana sensata, la que se quedó cerca de casa, la que nunca se arriesgó, la que creía que una mujer de nuestra edad debía conformarse con tejer mantitas para los nietos y esperar pacientemente la muerte. «Pilar, no es así como...». «No me vengas con cuentos, Carmen», me interrumpió. «A los 62 años no se empieza de nuevo. A los 62 años se cuida a la familia, se ayuda con los nietos, se actúa con sensatez». ¿Sensatez? La palabra me salió como un gruñido. ¿Te parece sensato que David me haya pegado? ¿Que me hayan sacado 18,000 euros en 2 años? ¿Que me traten como si fuera su empleada doméstica? Ay, Carmen, siempre exagerando. Los matrimonios jóvenes pasan por crisis. Es normal que necesiten ayuda de los padres. Yo ayudé a mis hijos hasta que pudieron. «Tus hijos nunca te pegaron», le grité, perdiendo la compostura por completo.
Tus hijos nunca te insultaron delante de tus nietos. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego, Pilar suspiró con esa superioridad moral que siempre había usado conmigo desde que éramos niñas. Carmen, si David te pegó es porque lo provocaste. Los hombres no pegan por gusto. Algo habrás hecho para alterarlo. Colgué el teléfono sin despedirme. Mi propia hermana, la mujer que me había enseñado a trenzar el pelo cuando éramos pequeñas, que me había consolado cuando tuve mi primer desengaño amoroso, que había sido mi dama de honor en mi boda, creía que yo me había merecido esa bofetada. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Esta vez era Lara. Su voz sonaba diferente, más desesperada, menos controlada. Mamá, por favor, ven a casa. Necesitamos hablar todos juntos. Lara, ya hemos hablado suficiente. No, no es verdad. Su voz se quebró y por un momento sonó como la niña asustada que solía ser. David dice que si ustedes se van, vamos a perder la casa. Dice que no podremos mantener a los niños sin su ayuda. Mamá, te necesitamos. Ahí estaba otra vez. La necesidad. Nunca el amor. Nunca el respeto. Nunca la gratitud. Solo la necesidad desesperada de lo que yo podía darles. Lara, tú tienes 35 años. David tiene 38. Son adultos. Es hora de que aprendan a vivir como adultos. ¡Pero los niños!, gritó usando su último recurso. ¿Qué va a pasar con Sofía y Miguel? Ellos no tienen la culpa de nada. Y tenía razón. Los niños no tenían la culpa. Ellos no habían elegido tener padres irresponsables que preferían chantajear a los abuelos antes que buscar trabajo de verdad. Los niños van a estar bien, Lara, cuando ustedes maduren y aprendan a ser padres de verdad. Eres una egoísta, me gritó antes de colgar. Una vieja egoísta que solo piensa en sí misma. Una vieja egoísta. Mi propia hija, la niña a quien había acunado durante las noches de pesadillas, me llamaba vieja egoísta, porque finalmente había decidido vivir para mí misma. Esa tarde, cuando Julián regresó de sus trámites, me encontró sentada en el suelo del salón, rodeada de álbumes de fotografías abiertos. Había estado revisando 40 años de recuerdos familiares, tratando de encontrar el momento exacto en que todo se había torcido. ¿Qué haces, amor?, me preguntó, sentándose a mi lado. Le mostré una fotografía de la primera comunión de Lara. Ella tenía 8 años. Llevaba un vestido blanco que yo misma había cosido, y me miraba con esos ojos llenos de adoración que solo tienen los niños cuando ven a su madre como la persona más importante del mundo. ¿En qué momento dejé de ser su heroína para convertirme en su cajero automático?, le pregunté. Julián tomó la fotografía y la observó durante largo rato. No fue un momento, Carmen. Fue un proceso gradual. Cada vez que dijiste que sí cuando querías decir que no, cada vez que diste dinero que no tenías, cada vez que pusiste sus necesidades antes que las nuestras, les enseñaste que podían tratarte así. Sus palabras dolían porque eran ciertas. Durante años había confundido el amor con la condescendencia. Había creído que ser buena madre significaba sacrificarlo todo, siempre, sin límites, sin condiciones. ¿Crees que soy una mala madre por irme?, le pregunté. Creo que eres una madre que finalmente aprendió a valorarse, respondió, besando mi frente. Y eso no te hace mala, te hace valiente. El sábado por la mañana, nuestro último día en Madrid, sonó el timbre a las 7 de la mañana. Era toda la familia, Lara, David, los niños, Iván y Elena. Habían venido para el último intento, como lo llamó David. Los dejé pasar, pero esta vez no ofrecí café ni galletas. No iba a fingir que esto era una visita social amigable. Mamá, empezó Lara con los ojos rojos de llorar. Hemos estado hablando todos, y queremos que sepas que entendemos que estés molesta con nosotros. Molesta. Como si esto fuera una rabieta temporal que se me pasaría con el tiempo. Sabemos que a veces hemos sido un poco demandantes, continuó David, usando ese tono condescendiente que reservaba para cuando necesitaba algo importante. Pero es que ustedes son tan buenos con nosotros que a veces nos confiamos demasiado. ¿Un poco demandantes? ¿Confiarse demasiado? Estaban minimizando años de abuso como si fueran travesuras de niños. Hemos decidido que las cosas van a cambiar, anunció Lara solemnemente. David ha estado buscando trabajo más activamente,
Y yo voy a volver a trabajar medio tiempo. No les vamos a pedir más dinero. ¿Hasta cuándo?, pregunté. Se miraron entre ellos, confundidos. ¿Cómo hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no van a pedir dinero? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿Hasta que se les acabe la paciencia? Carmen, intervino David con esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. No seas tan negativa. Te estamos prometiendo que las cosas van a cambiar. Sí, añadió Lara. Y además, Miguel me preguntó ayer dónde estaba su abuela. Los niños te extrañan muchísimo. Miré a Miguel, mi nieto de 5 años, que estaba jugando con un cochecito en el suelo sin prestarme atención. No parecía especialmente afectado por mi ausencia. ¿De verdad te preguntó por mí, Miguel?, le dije directamente. El niño levantó la vista, confundido. ¿Qué? Tu mamá dice que me preguntaste dónde estaba. Miguel me miró como si fuera la primera vez que me veía en semanas, lo cual probablemente era cierto. No, respondió con la honestidad brutal de los niños y siguió jugando. Lara se puso roja. Bueno, quizás no fue exactamente así, pero fue exactamente una mentira. La interrumpí. Sofía, que había estado callada hasta ese momento, se acercó a mí y me tomó de la mano. Abuela, ¿es verdad que te vas a vivir muy lejos? Su pregunta me partió el corazón. Era la primera vez que alguien de mi familia me preguntaba directamente sobre mis sentimientos, sobre mis planes, sobre mi vida. Sí, mi amor, le respondí, arrodillándome para quedar a su altura. El abuelo y yo nos vamos a vivir a un lugar donde él puede trabajar enseñando a otros pilotos a volar. ¿Y vas a ser feliz allá? La pregunta me sorprendió. Nadie más me había preguntado si iba a ser feliz. Solo les preocupaba cómo mi felicidad los afectaba a ellos. Sí, le dije, y por primera vez en mucho tiempo era completamente honesta. Creo que voy a ser muy feliz. Sofía asintió gravemente, como si fuera lo más lógico del mundo. Entonces está bien. Mi maestra dice que todos merecemos ser felices. David se aclaró la garganta ruidosamente. Bueno, eso está muy bien, pero pensemos en cosas prácticas. Carmen, si ustedes se van, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Van a dejarnos completamente solos? Sí, respondí sin vacilar. La palabra cayó como una bomba en el silencio de la sala. David palideció. Lara empezó a llorar, e Iván miró al suelo con una mezcla de alivio y tristeza. Pero mamá, empezó Lara. No, la interrumpí levantándome. Durante 2 años ustedes han vivido de nuestros ahorros sin dar las gracias. Durante 2 años David me ha hablado como si fuera su empleada. Durante 2 años me han hecho sentir como si mi único valor fuera el dinero que podía darles. Y hace una semana, David me pegó delante de mis nietos y tú no dijiste absolutamente nada para defenderme. Las lágrimas de Lara se intensificaron. Mamá, no dijiste nada, Lara. Tu marido me pegó y tú te quedaste callada. En ese momento decidí que ya había sido suficiente. David se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Son nuestros padres. Tienen la obligación de ayudarnos. No, dijo Julián, hablando por primera vez desde que habían llegado. No tenemos esa obligación. Nuestra obligación era criarlos, educarlos y prepararlos para la vida adulta. Eso ya lo cumplimos. Elena, que había estado en silencio durante toda la conversación, finalmente habló. David, creo que es hora de que aceptes que esto es culpa tuya. Has tratado mal a Carmen durante años y ahora estás enfrentando las consecuencias. «Tú no te metas en esto», le gritó David. «Esto no es asunto tuyo». «Claro que es mi asunto», respondió Elena con calma. «Carmen es mi suegra y la respeto, algo que tú nunca aprendiste a hacer». David miró a Iván buscando apoyo, pero mi hijo solo negó con la cabeza. «Papá tiene razón, David. Ya es hora de que crezcas». Después de que se fueron, la casa quedó sumida en un silencio diferente. No era el silencio pesado y asfixiante de los últimos meses, cargado de tensión y palabras no dichas. Era un silencio limpio, como el aire después de una tormenta que ha limpiado la atmósfera de toda la electricidad acumulada. Me senté en mi silla favorita, esa butaca de terciopelo verde que había comprado en el Corte Inglés hace 20 años con mi primer sueldo completo del ministerio. Julián se sentó en el sofá frente a mí, y por primera vez en mucho tiempo,
Nos miramos realmente, no como dos personas agotadas por las crisis familiares, sino como la pareja que habíamos sido antes de que nuestros hijos adultos invadieran nuestra paz. ¿Cómo te sientes?, me preguntó. Era una pregunta simple, pero me di cuenta de que nadie me la había hecho en meses. David preguntaba cuándo podía darles más dinero. Lara preguntaba si podía cuidar a los niños. Mi hermana Pilar preguntaba por qué no actuaba como una señora de mi edad, pero nadie me preguntaba cómo me sentía yo. Libre, respondí, y la palabra salió de mis labios con una naturalidad que me sorprendió. Por primera vez en 2 años, me siento libre. Julián sonrió, y fue esa sonrisa que conocía desde que éramos novios, cuando él era un joven alférez recién graduado de la Academia del Aire, y yo una secretaria novata que se emocionaba cada vez que lo veía con su uniforme azul. Mañana por la noche estaremos en Oaxaca, me dijo. ¿Tienes miedo? Pensé en su pregunta mientras observaba las cajas apiladas en nuestro salón, cada una etiquetada con el contenido. Libros de Carmen, uniformes de Julián, fotos familiares, toda una vida reducida a 10 cajas de cartón y 2 maletas. No, respondí con sorpresa. No tengo miedo. Tengo... ¿Cómo se llama esa sensación cuando esperas algo bueno? Esperanza, dijo Julián suavemente. Eso, esperanza. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. No me desperté a las 3 de la madrugada preguntándome si había herido los sentimientos de Lara al decirle que no podía pagarle la factura de la luz. No me quedé despierta calculando cuánto dinero nos quedaba en la cuenta después de cada préstamo que sabíamos que nunca nos devolverían. No tuve pesadillas sobre David gritándome que era una vieja inútil. Desperté a las 6 de la mañana del domingo, nuestro último día en Madrid, con una sensación extraña de ligereza. Era como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras durante años, y finalmente me la hubiera quitado. Preparé café para 2 personas. No para 6. Tostadas para 2 personas. No para 6. Puse la mesa con nuestras tazas favoritas, esas de porcelana blanca con filetes dorados que habían sido regalo de boda y que rara vez usábamos porque... ¿y si se rompen? Hoy decidí que no importaba si se rompían. De hecho, decidí que ya no iba a guardar nada para ocasiones especiales, porque había aprendido que la vida misma era la ocasión especial. ¿Sabes qué vamos a hacer hoy?, le dije a Julián mientras desayunábamos en nuestro pequeño balcón que daba a la calle Alcalá. ¿Terminar de empacar? No. Hoy vamos a hacer todo lo que teníamos ganas de hacer, pero que nunca hacíamos porque siempre había alguna crisis familiar que atender. Julián me miró intrigado. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, vamos a ir al Prado. Hace 3 años que quiero ver la nueva exposición de Velázquez, pero siempre surgía algo. Que Lara necesitaba que cuidáramos a los niños, que David tenía una entrevista de trabajo y necesitaba que le prestáramos el coche, que Miguel estaba enfermo y había que ir a la farmacia. Carmen. No, lo interrumpí con una sonrisa. Hoy no hay niños enfermos que atender, ni yernos que necesiten favores, ni hijas que requieran rescate económico. Hoy somos solo Julián y Carmen, y vamos a hacer lo que nos dé la gana. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Caminamos por el Madrid de los domingos, ese Madrid tranquilo donde las familias pasean por el Retiro, y los abuelos dan migas a las palomas en la Plaza Mayor. Pero por primera vez en años, no estábamos pensando en nuestros nietos ausentes o en las obligaciones familiares pendientes. Estábamos siendo nosotros mismos. En el Prado, nos quedamos 1 hora entera frente a Las Meninas, hablando de la técnica de Velázquez y de cómo la luz entraba en el cuadro desde la ventana lateral. Hacía años que no teníamos una conversación sobre arte, sobre belleza, sobre cosas que no fueran crisis económicas o problemas familiares. ¿Te acuerdas?, me dijo Julián mientras observábamos la rendición de Breda, de cuando veníamos aquí durante nuestro noviazgo. Tú te sabías la historia de cada cuadro. Estudiaba historia del arte antes de casarme contigo, respondí con nostalgia. Quería ser guía turística, ¿te acuerdas? ¿Por qué nunca lo hiciste? La pregunta me golpeó como una revelación. ¿Por qué nunca había vuelto a estudiar historia del arte? ¿Por qué había abandonado ese sueño? Porque cuando nació Iván, dejé los estudios para cuidarlo. Y luego nació Lara. Y luego tú tenías destinos difíciles. Y luego los niños crecieron, pero ya había otros problemas.
Siempre había alguna razón para postergar lo que yo quería. Julián me tomó la mano. En Oaxaca hay una universidad. Tienen un programa de historia del arte mexicano para adultos mayores. ¿De verdad? La idea me emocionó de una manera que no había sentido en décadas. De verdad. Y creo que sería maravilloso tener una esposa que sea guía turística oficial de Oaxaca. Salimos del museo riéndonos como novios, planificando mi futuro como estudiante a los 62 años. En la calle, me detuve frente a una tienda de ropa que siempre había admirado desde lejos, pero en la que nunca había entrado porque era demasiado cara. ¿Sabes qué? Le dije a Julián. Voy a comprarme algo bonito para el viaje. Carmen, ¿no necesitas? Sí necesito, lo interrumpí. Necesito comprarme algo bonito porque me lo merezco. Porque durante 2 años he gastado mi dinero en pagar el alquiler de Lara y en comprar ropa para los niños mientras yo seguía usando el mismo abrigo de hace 10 años. Entré a la tienda y me compré un vestido azul marino con pequeñas flores blancas, elegante pero cómodo. Perfecto para una nueva vida en un país nuevo. Cuando me lo probé frente al espejo, vi a una mujer diferente. No a la abuela agotada y resignada que había sido durante los últimos años, sino a Carmen Ruiz, una mujer de 62 años que estaba a punto de empezar la aventura más grande de su vida. El vestido costó 120 euros. 2 años atrás, me habría sentido culpable por gastar esa cantidad en mí misma cuando podría haberle dado ese dinero a Lara. Hoy, lo pagué sin remordimientos. Mientras caminábamos de regreso a casa, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Carmen Ruiz? Preguntó una voz de mujer. Sí, soy yo. Soy Laura Vázquez del banco. Llamo para confirmar que mañana se va a hacer efectiva la cancelación de las transferencias automáticas que tenía configuradas para la cuenta de la señora Lara Mendoza. Las transferencias automáticas. Se me había olvidado por completo. Hacía 1 año, cuando David perdió su trabajo anterior, había configurado una transferencia automática de 300 euros mensuales a la cuenta de Lara. Temporalmente. Hasta que David encontrara trabajo. Sí, respondí con firmeza. Cancele todas las transferencias automáticas a esa cuenta. Entendido. ¿Y la tarjeta de crédito adicional que emitimos a nombre del señor David Ruiz? ¿Qué tarjeta de crédito adicional? Sentí un escalofrío por la espalda. ¿Perdón? ¿Qué tarjeta? La tarjeta de crédito adicional que se emitió hace 6 meses a nombre del señor David Ruiz, autorizada por usted. El límite es de 2.000 euros y está vinculada a su cuenta principal. El mundo se detuvo a mi alrededor. David había estado usando una tarjeta de crédito a mi nombre durante 6 meses sin que yo lo supiera. Quiero cancelar esa tarjeta inmediatamente, le dije con voz temblorosa. Y quiero un reporte detallado de todos los gastos que se han hecho con ella. Por supuesto, señora Ruiz. ¿Quiere que se lo envíe por correo electrónico? Sí, por favor. Cuando colgué, Julián me preguntó qué había pasado. Se lo conté, y vi cómo su rostro se endurecía con cada palabra. Carmen, me dijo con voz peligrosamente tranquila, ¿te das cuenta de lo que esto significa? ¿Qué significa? Significa que David ha estado robándote durante 6 meses. Robándote literalmente, usando tu nombre y tu crédito sin tu permiso. La palabra robo me golpeó como un puñetazo. Durante 2 años había estado dándoles dinero voluntariamente, pero esto era diferente. Esto era tomar sin pedir, usar mi identidad financiera sin mi consentimiento. Cuando llegamos a casa, revisé mi correo electrónico. El reporte del banco había llegado. David había gastado 1.847 euros en 6 meses. Cenas en restaurantes caros, ropa de marca, gasolina, incluso un fin de semana en un hotel de lujo en San Sebastián, mientras yo me preocupaba por si tendríamos suficiente dinero para nuestros gastos médicos en la vejez. David se iba de escapada romántica con mi dinero. Mañana, antes del vuelo, le dije a Julián mientras miraba la lista de gastos. Vamos a ir a la comisaría a poner una denuncia por uso fraudulento de tarjeta de crédito. Julián me miró sorprendido. ¿Estás segura? Completamente segura. David me pegó, me insultó, me chantajeó emocionalmente. Y ahora descubro que también me robó. Ya es suficiente. Esa noche, mientras terminábamos de cerrar las últimas cajas, me sentí diferente.
No triste por todo lo que había perdido, sino aliviada por todo lo que había decidido dejar atrás. Por primera vez en 2 años, había tomado una decisión pensando solo en mí misma, y se sentía maravillosamente bien. El lunes amaneció gris en Madrid, con esas nubes bajas que parecían presagiar tormenta. Nuestro vuelo salía a las 8 de la noche desde Barajas, pero antes teníamos una cita en la comisaría de la Policía Nacional de la calle Luna a las 10 de la mañana. Me vestí con mi traje gris, el mismo que usaba para las reuniones importantes en el ministerio, y me peiné con el moño bajo que siempre me daba seguridad. Si iba a denunciar a mi yerno por fraude, quería hacerlo con toda la dignidad que me quedaba. En la comisaría, el agente Martínez, un hombre de unos 40 años con cara bondadosa, nos recibió con paciencia profesional. Cuando le expliqué la situación y le mostré el informe bancario, su expresión se endureció. «Señora Ruiz», me dijo mientras tomaba notas, «esto es uso fraudulento de identidad financiera. Es un delito grave. ¿Está segura de que quiere seguir adelante con la denuncia? Teniendo en cuenta que es su yerno, especialmente porque es mi yerno», respondí con una firmeza que me sorprendió. Si fuera un extraño, sería solo dinero, pero él traicionó la confianza de la familia. El agente asintió y continuó llenando los formularios. «Necesitaré que firme aquí y aquí. La denuncia quedará registrada, y si el señor David Ruiz no restituye el dinero en un plazo razonable, el caso pasará a los tribunales». Firmé cada papel con mano firme. 40 años atrás, cuando me casé con Julián, jamás pensé que llegaría el día en que tendría que denunciar a un miembro de mi propia familia. Pero aquí estaba, a los 62 años, aprendiendo que a veces el amor propio requiere decisiones dolorosas. Cuando salimos de la comisaría, Julián me abrazó en la acera. «Estoy orgulloso de ti», me dijo al oído. «Muy orgulloso». Eran las 11:30 cuando llegamos a casa para recoger las maletas. El taxi que nos llevaría al aeropuerto vendría a las 5. Teníamos algunas horas para los últimos preparativos y para despedirnos mentalmente de la casa donde habíamos sido felices durante tantos años. Pero a las 12 del mediodía, cuando estaba guardando mis últimas pertenencias en la maleta, el timbre sonó insistentemente. 1, 2, 3 veces seguidas. Luego golpes en la puerta. «¡Carmen! ¡Abre la puerta!». Era la voz de David, pero sonaba diferente. Más agresiva. Más desesperada. Miré a Julián, que estaba cerrando su maleta en el dormitorio. Él también había escuchado los gritos. «¿Abro?», le pregunté. «Ábrele», respondió con esa voz calmada que usaba cuando evaluaba situaciones de riesgo. «Pero yo voy a estar a tu lado». Cuando abrí la puerta, David irrumpió en la casa como una tormenta. Venía acompañado de Lara, que tenía los ojos rojos de llorar, y detrás de ellos venía mi hermana Pilar, que evidentemente había venido desde Valencia para sumarse a esta última batalla familiar. «¿Cómo te atreves?», me gritó David sin siquiera saludar, agitando unos papeles en la mano. «¿Cómo te atreves a denunciarme a la policía? ¿Cómo te atreves tú a robarme durante 6 meses?» Le respondí, manteniéndome firme en el umbral de la puerta. «No te robé. Eres mi suegra. La familia no roba de la familia. La familia tampoco pega a la familia», intervino Julián, apareciendo detrás de mí. «Pero tú ya rompiste esa regla». Lara se adelantó con el rostro desfigurado por la desesperación. «Mamá, por favor, retira la denuncia. David está desesperado. Dice que puede ir a la cárcel. Debería haber pensado en eso antes de falsificar mi firma para conseguir una tarjeta de crédito», respondí. «No falsifiqué nada», gritó David. «El empleado del banco me dijo que podía autorizar la tarjeta por teléfono. ¿Haciéndote pasar por mí?». David se quedó callado un momento, lo cual fue respuesta suficiente. Pilar, mi hermana mayor, se acercó con esa expresión de superioridad moral que había perfeccionado durante 65 años. «Carmen, esto es ridículo. Estás destruyendo a tu propia familia por dinero». «No, Pilar», le respondí mirándola directamente a los ojos. «Estoy protegiendo mi dignidad después de años de permitir que me pisotearan». «Pero son tus hijos», insistió Pilar. «Una madre siempre perdona. Una madre nunca denuncia a su propia familia. David no es mi hijo. Es el hombre que me pegó delante de mis nietos y que después me robó durante meses.
Lara empezó a llorar más fuerte. Mamá, si David va a la cárcel, ¿qué va a pasar con los niños? ¿Qué va a pasar conmigo? Era la misma pregunta de siempre. ¿Qué va a pasar con ellos? Nunca qué va a pasar conmigo, nunca cómo me siento yo, nunca si estoy bien o mal. Siempre ellos, sus necesidades, sus problemas, sus consecuencias. Lara, le dije con voz firme, tú tienes 35 años. Tienes una carrera universitaria en administración de empresas. Puedes trabajar y mantener a tus hijos. Millones de mujeres lo hacen todos los días. Pero yo nunca he trabajado. No sé cómo hacerlo sola. Entonces es hora de que aprendas. David, viendo que la estrategia de la compasión no funcionaba, decidió cambiar de táctica. Su rostro se endureció y se acercó a mí con esa mirada que había aprendido a temer. Carmen, me dijo con voz peligrosamente baja, vas a retirar esa denuncia ahora mismo, o te juro que no volverás a ver a esos nietos nunca más en tu vida. El ultimátum que había estado esperando durante días finalmente había llegado. La amenaza que todo abuelo divorciado emocional de sus hijos adultos teme escuchar. La prohibición de ver a los nietos. ¿Me estás chantajeando con mis nietos? Le pregunté, sintiendo como la rabia subía por mi pecho como lava ardiente. Te estoy diciendo las cosas como van a ser, respondió con esa sonrisa cruel que ya conocía demasiado bien. Si nos jodes, nosotros te jodemos a ti. Fue en ese momento que algo se rompió definitivamente dentro de mí. No como las veces anteriores, cuando el daño se acumulaba gradualmente. Esta vez fue una ruptura limpia, completa, irreversible, como cuando cortas un cable eléctrico y las chispas saltan antes de que todo se quede en silencio permanente. Me acerqué a la mesa del salón donde tenía una caja de zapatos llena de fotografías de mis nietos. La tomé y, sin quitarle los ojos de encima a David, la abrí. Estas son las fotos de Sofía y Miguel que he ido guardando durante años, le dije con voz calmada. Sus primeros pasos, sus cumpleaños, sus obras de teatro del colegio. David me miraba confundido, sin entender a dónde quería llegar. Tomé la primera fotografía. Sofía con 2 años, sonriéndome desde su trona llena de papilla, y la rompí por la mitad. ¡Mamá!, gritó Lara. ¿Qué haces? Tomé otra fotografía. Miguel en su primer día de colegio, con esa mochila que le había comprado yo, y también la rompí. Si ustedes van a privarme de hacer nuevos recuerdos con mis nietos, dije mientras seguía rompiendo fotos, yo no necesito cargar con los viejos. David estaba pálido, como si finalmente hubiera entendido que había ido demasiado lejos. Carmen, espera, empezó a decir. No, lo interrumpí, rompiendo una tercera fotografía. Durante años me han tenido como rehén emocional usando a estos niños. Si no nos das dinero, no podrás verlos. Si no haces lo que queremos, no podrás estar con ellos. Pues ¿sabes qué, David? Ya no quiero estar con nietos que se van a criar aprendiendo que chantajear y maltratar a los abuelos está bien. Lara se lanzó hacia mí tratando de detenerme, pero Julián la detuvo suavemente. Déjala, le dijo a mi hija. Déjala terminar. Rompí todas las fotografías, una por una, mientras David, Lara y Pilar me miraban horrorizados. Cada foto rota era una cadena menos, una manipulación menos, un chantaje menos. Cuando terminé, dejé los pedazos de fotografías en la mesa como si fueran confeti después de una celebración amarga. Ya está, anuncié. Ya no pueden chantajearme más con los nietos. Si quieren mantenerlos alejados de mí, será su decisión y su responsabilidad explicarles por qué sus abuelos no están en sus vidas. David había perdido toda su arrogancia. Por primera vez desde que lo conocía, parecía genuinamente asustado. Carmen, no pensé que iba a defenderme, que iba a poner límites, que iba a decir basta. Me acerqué a él hasta quedar a menos de medio metro de su cara. Pues pensaste mal, David. Muy mal. Pilar intentó intervenir una vez más. Carmen, esto es una locura. Estás comportándote como una loca. Me giré hacia mi hermana, esa mujer que había compartido conmigo la infancia en el pequeño pueblo de Ávila, que había sido mi confidente durante la adolescencia, que había estado a mi lado el día de mi boda. Pilar, le dije con una tristeza profunda, si defender mi dignidad te parece una locura,
Entonces creo que tú también has olvidado lo que significa valorarse a sí misma. Pero son tu familia, la familia que me pega, me roba, me chantajea y me falta al respeto, no es familia. Es una carga que he decidido dejar de cargar. Julián se acercó y puso su mano en mi espalda. El taxi llega en 1 hora, me dijo suavemente. ¿Quieres que se vayan? Miré a David, a Lara y a Pilar. 3 personas que hasta hace una semana habían sido las más importantes de mi mundo. 3 personas que ahora me miraban como si fuera una extraña, como si nunca hubieran esperado que la dulce Carmen Ruiz fuera capaz de plantarse y decir no. Sí, respondí. Quiero que se vayan, para siempre. Después de que se fueron, la casa quedó en un silencio absoluto, pero no era el silencio vacío de la pérdida, sino el silencio lleno de posibilidades de un nuevo comienzo. Me quedé parada en medio del salón, rodeada de los pedazos de fotografías rotas, y por primera vez en años, respiré profundamente sin sentir que el aire se me atoraba en el pecho. ¿Estás bien?, me preguntó Julián, observándome con esos ojos que habían visto tantas batallas, pero nunca una como esta. Estoy más que bien, respondí, y era la verdad más pura que había dicho en mucho tiempo. Estoy libre. El taxi llegó a las 5 en punto. El conductor, un hombre mayor con acento andaluz, nos ayudó a cargar las maletas mientras comentaba que íbamos muy poco equipados para un viaje tan largo. Es que vamos a empezar de nuevo, le expliqué mientras me sentaba en el asiento trasero del coche. Ah, respondió con esa sabiduría sencilla de quien ha vivido mucho. Eso siempre es bueno. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Durante el trayecto al aeropuerto, Madrid desfiló por la ventanilla como una película de mi propia vida. Pasamos por la Plaza de Cibeles, donde Julián me había propuesto matrimonio una tarde de domingo después de misa. Pasamos por el Parque del Retiro, donde había enseñado a andar en bicicleta a Iván y a Lara. Pasamos por el barrio donde habían nacido mis hijos, donde había vivido los años más felices de mi vida, cuando aún creía que el amor familiar era incondicional, pero en lugar de nostalgia, sentía gratitud. Gratitud por haber vivido esos momentos hermosos, y gratitud también por tener la fuerza de dejarlos ir cuando se volvieron tóxicos. En el aeropuerto, mientras esperábamos el vuelo en la sala VIP que Julián había conseguido gracias a sus años de servicio militar, me puse mi vestido nuevo. Ese vestido azul marino con flores blancas que había comprado el día anterior, no porque lo necesitara, sino porque me lo merecía. Estás hermosa, me dijo Julián cuando salí del baño, y en sus ojos vi no solo al esposo que había sido durante 40 años, sino al hombre que había elegido acompañarme en esta nueva aventura. Me siento hermosa, respondí. Por primera vez en mucho tiempo, me siento hermosa por dentro. El vuelo fue largo pero tranquilo. Mientras sobrevolábamos el Atlántico, pensé en todas las cosas que iba a hacer en México. Iba a estudiar historia del arte como había soñado a los 20 años. Iba a aprender a cocinar comida mexicana. Iba a explorar las ruinas zapotecas de Monte Albán. Iba a vivir cada día pensando primero en lo que me hacía feliz a mí, no en lo que necesitaban los demás de mí. Aterrizar en Oaxaca fue como llegar a otro planeta. El aire olía diferente, más limpio, con ese aroma a flores tropicales y tierra húmeda que nunca había experimentado. El aeropuerto era pequeño y acogedor, muy diferente al caos de Barajas. Nos recibió Miguel Ángeles, el director de la escuela de aviación donde trabajaría Julián, un hombre de unos 50 años con esa sonrisa cálida que caracteriza a los mexicanos del sur. «Bienvenidos a Oaxaca», nos dijo mientras nos abrazaba como si fuéramos familia. «Carmen, Julián me ha contado mucho sobre usted. Estamos muy emocionados de tenerla aquí». Me sorprendió que alguien estuviera emocionado de tenerme en algún lugar. Durante los últimos años, mi presencia en cualquier sitio se había sentido como una carga, una obligación que otros tenían que soportar. «Gracias», respondí, y mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. «Yo también estoy muy emocionada de estar aquí». El apartamento que habíamos alquilado estaba en el centro histórico de la ciudad, en un edificio colonial del siglo XVIII con paredes de adobe pintadas de amarillo canario y un patio interior lleno de bugambillas moradas. Nuestro piso tenía 2 habitaciones, una cocina pequeña pero funcional,
y una terraza que daba a la catedral. «Es perfecto», le dije a Julián mientras abría las ventanas para que entrara el aire fresco de la tarde. «¿No lo extrañas?», me preguntó mientras desempacaba su ropa. «Madrid, la casa, los...». «No», lo interrumpí sin dudar. «No extraño nada que me hiciera sentir pequeña». Los primeros días en Oaxaca fueron una revelación. Caminaba por las calles empedradas del centro histórico, descubriendo mercados llenos de colores que nunca había visto, probando sabores que no sabía que existían, hablando con mujeres zapotecas que vendían textiles tejidos a mano y que me contaban historias de sus antepasados con orgullo genuino. Una mañana, en el mercado de Benito Juárez, una señora mayor que vendía mole me preguntó de dónde era. «De España», le respondí. «De Madrid. ¿Y qué la trajo hasta acá, señora?». La pregunta era simple, pero la respuesta era compleja. ¿Cómo explicarle a esta mujer que había venido huyendo de una familia que me había olvidado como persona? ¿Cómo contarle que había cruzado un océano para recuperar mi propia voz? «Vine a buscar una nueva versión de mí misma», le dije finalmente. Ella sonrió con comprensión. «Eso está muy bien, señora. Nunca es tarde para encontrarse a una misma». En mi tercera semana en Oaxaca, me inscribí en la Universidad Autónoma Benito Juárez en el programa de Historia del Arte Prehispánico para adultos mayores. La primera clase fue en un aula llena de personas de mi edad o mayores, todos con esa misma mirada de curiosidad y esperanza que supongo que yo también tenía. «Bienvenidos», dijo la profesora, una mujer joven con trenzas negras y ojos brillantes. «Aquí vamos a aprender no solo sobre el arte de nuestros antepasados, sino sobre el arte de reinventarnos a nosotros mismos». Sus palabras me llegaron como una profecía. Durante los siguientes meses, mientras estudiaba los códices zapotecos y las esculturas olmecas, también estaba estudiando mi propia capacidad de resistencia, mi propia fuerza, mi propia belleza. Julián también florecía en su nuevo trabajo. Llegaba a casa cada tarde lleno de historias sobre sus estudiantes jóvenes, sobre las maniobras que les enseñaba, sobre la sensación de estar otra vez en el aire después de años de jubilación forzosa. ¿Sabes qué me dijo hoy uno de mis alumnos? Me contó una noche mientras cenábamos en nuestra terraza. Me dijo que quería ser como yo cuando fuera mayor, seguir persiguiendo sus sueños sin importar la edad. ¿Y qué le respondiste? Le dije que había aprendido de mi esposa que nunca es tarde para ser valiente. Por las noches, cuando el centro histórico se llenaba del sonido de las bandas de música y el olor de las tlayudas en los puestos callejeros, Julián y yo caminábamos de la mano como novios. Hablábamos de todo, de mis clases, de su trabajo, de los libros que estaba leyendo, de los lugares que queríamos visitar, pero sobre todo, hablábamos de nosotros, de la pareja que habíamos sido antes de que las crisis familiares consumieran toda nuestra energía, de los sueños que habíamos postergado durante décadas, de la libertad extraña pero maravillosa de tomar decisiones sin tener que consultarlas con hijos adultos que las usarían para manipularnos emocionalmente. Un mes después de llegar a Oaxaca, recibí un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Era de Sofía, mi nieta, escribiendo desde el teléfono de una amiga de la escuela. «Abuela, ¿dónde estás? Papá dice que te fuiste porque no nos quieres, pero yo no le creo». El mensaje me partió y me curó el corazón al mismo tiempo. Mi nieta de 8 años tenía más sabiduría emocional que sus padres, y suficiente para buscarme por su cuenta. Le respondí con cuidado. «Estoy en México, mi amor. Me fui porque necesitaba aprender a quererme a mí misma, para poder quererte mejor a ti. Cuando seas mayor, vas a entender que a veces las personas necesitan tiempo para curarse». «¿Vas a regresar?» «No lo sé, pequeña. Pero si algún día quieres conocer México, estas puertas siempre van a estar abiertas para ti. Te amo, abuela». «Yo también te amo, mi nieta hermosa». Después de ese intercambio de mensajes, lloré durante 1 hora, pero no eran lágrimas de dolor, sino lágrimas de liberación. Mi nieta me amaba independientemente de los chantajes de sus padres, y eso era suficiente para saber que había tomado la decisión correcta. 3 meses después de llegar a Oaxaca, mientras caminaba por el andador turístico después de mi clase de arte zapoteco, me detuve frente a un espejo en la vitrina de una tienda.
La mujer que me devolvía la mirada era diferente de la que había salido de Madrid. Tenía la piel más bronceada por el sol oaxaqueño. Llevaba una blusa bordada que había comprado en el mercado, no porque fuera barata, sino porque era hermosa y me hacía sentir hermosa. Su sonrisa era genuina, no la sonrisa forzada de alguien que trata de complacer a todo el mundo. Pero sobre todo, sus ojos brillaban con algo que había estado ausente durante años. Esperanza. Mucho gusto, le dije a mi reflejo. Soy Carmen Ruiz de Mendoza, y tengo 62 años, y esta es la primera vez en mi vida que estoy viviendo exactamente como quiero vivir. Han pasado 8 meses desde aquella mañana gris en Madrid, cuando David me pegó delante de mis nietos. 8 meses desde que tomé la decisión más difícil y más liberadora de mi vida. Mientras escribo estas líneas desde mi terraza en Oaxaca, con el sonido de las campanas de la catedral marcando las 6 de la tarde y el aroma del café de olla que acabo de preparar llenando el aire, me doy cuenta de que esa mujer que se dejaba maltratar por mantener la paz familiar ya no existe. En su lugar hay una Carmen que se levanta cada mañana emocionada por lo que va a aprender, por las personas que va a conocer, por las pequeñas aventuras que va a vivir. Una Carmen que ya no pide perdón por ocupar espacio en el mundo, sino que celebra cada centímetro de ese espacio como si fuera territorio conquistado después de una larga guerra. Ayer me gradué del programa de Historia del Arte Prehispánico. Fui la primera de mi clase, con una tesis sobre la simbología femenina en los códices zapotecos que mi profesora calificó como extraordinaria. Julián estaba en primera fila, aplaudiéndome con esa sonrisa orgullosa que no veía desde que era joven. Después de la ceremonia, fuimos a cenar a nuestro restaurante favorito en el barrio de Xochimilco, donde la señora Rosa siempre nos recibe como si fuéramos sus hijos que regresan de un viaje largo. ¿Y ahora qué, doctora Carmen?, me preguntó Julián bromeando sobre mi nuevo título académico. Ahora voy a ser guía turística certificada en Monte Albán, le respondí. Y también quiero escribir un libro sobre las mujeres zapotecas y aprender a tejer en telar de cintura, y tal vez viajar por todo México para conocer otras culturas prehispánicas. ¿Todo eso? Se rió. Todo eso y más. Tengo 62 años, Julián, pero siento como si mi vida verdadera apenas estuviera comenzando. Y es cierto, durante los primeros 62 años de mi vida, viví para otros. Para mis padres cuando era niña, para Julián cuando éramos jóvenes, para mis hijos cuando crecieron, para mis nietos cuando nacieron, para David cuando se convirtió en el problema que consumía toda nuestra energía familiar. Siempre existí en función de las necesidades, deseos, crisis y demandas de otras personas. Ahora existo para mí misma. Y resulta que cuando una mujer existe para sí misma, se convierte en la mejor versión de lo que puede ser para todos los demás. La semana pasada recibí una llamada que no esperaba. Era Iván, mi hijo mayor. Mamá, me dijo con voz cuidadosa, Elena y yo queremos venir a visitarte en diciembre. Si tú quieres, por supuesto. ¿Con los niños?, pregunté, refiriéndome a mis otros nietos. Sí, con los niños. Quieren conocer México, y Elena dice que quiere disculparse contigo en persona por no haberte defendido antes. No necesita disculparse, Iván. Ella siempre fue respetuosa conmigo. Lo sé, pero... Bueno, todos nos dimos cuenta demasiado tarde de lo que estaba pasando, de cómo David te trataba y cómo Lara lo permitía. Hubo un silencio largo antes de que continuara. Mamá, ¿sabes que David y Lara se van a divorciar? La noticia no me sorprendió, pero tampoco me dio placer. El dolor, cuando es causado por las propias decisiones de una persona, se convierte en justicia, no en venganza. ¿Cómo están los niños?, pregunté. Confundidos, pero bien. Lara consiguió trabajo en una consultora. Está viviendo con los niños en un apartamento pequeño pero limpio. Por primera vez en años, está haciéndose cargo de su propia vida sin esperar que otros la rescaten. Me alegra escuchar eso. ¿Te alegra de verdad, mamá? Después de todo lo que pasó, me alegra porque significa que mi hija está creciendo, que está aprendiendo a ser responsable de sí misma. Eso es lo que siempre quise para ella, aunque haya necesitado que yo me fuera para conseguirlo. Iván suspiró al otro lado de la línea.
Los niños preguntan por ti, mamá. Sofía especialmente. Dice que quiere conocer el lugar donde vive la abuela que aprendió a ser valiente. Esas palabras me emocionaron más de lo que esperaba. Mi nieta de 8 años había entendido algo que los adultos habían tardado meses en comprender. Que irme no había sido un acto de abandono, sino un acto de valentía. Diles que aquí los voy a estar esperando, le dije a Iván, pero también diles que van a conocer a una abuela diferente, a una abuela que los va a amar sin permitir que nadie la falte al respeto, ni siquiera ellos cuando crezcan. Eso suena perfecto, mamá. Después de colgar, me quedé en mi terraza viendo cómo el sol se ponía detrás de las montañas que rodean Oaxaca. La luz dorada de la tarde se filtraba entre las bugambillas del patio, creando sombras danzantes en las paredes de adobe. Era uno de esos momentos perfectos que no se pueden planificar, solo vivir. Pensé en todas las puestas de sol que me había perdido durante los últimos años, porque estaba demasiado ocupada resolviendo crisis familiares, pagando facturas que no eran mías, cuidando a personas que podían cuidarse solas pero habían elegido no hacerlo. Pensé en todas las veces que había dicho «no puedo» cuando me invitaban a algo, porque David y Lara podrían necesitarme para algo. Pensé en todos los sueños que había postergado porque siempre había alguna emergencia familiar más importante que mi propia felicidad. Pero ya no tengo tiempo para el arrepentimiento. A los 62 años, he aprendido que el arrepentimiento es un lujo que no me puedo permitir. En lugar de lamentar el tiempo perdido, prefiero celebrar el tiempo encontrado. Julián llegó esa noche de la escuela con noticias emocionantes. «Carmen, ¿te acuerdas de Miguel Ángeles, mi jefe? Me ofreció un contrato permanente. Dice que nunca ha tenido un instructor con tanta experiencia y que los estudiantes me adoran. Eso es maravilloso», le dije abrazándolo. «¿Qué le respondiste?» Le dije que tenía que consultarlo con mi esposa porque aunque yo tome las decisiones profesionales, ella toma las decisiones sobre nuestra felicidad. Me emocioné al escuchar esas palabras. Después de 40 años de matrimonio, Julián había entendido algo fundamental, que mi opinión no era solo importante, sino determinante en las decisiones que afectaban nuestras vidas. «¿Y cuál es mi veredicto?», le pregunté jugando. «Tu veredicto es que México se ha convertido en nuestro hogar, y que los hogares no se abandonan por capricho, sino que se cuidan y se cultivan». Tenía razón. México ya no era nuestro escape de una situación difícil. Se había convertido en el lugar donde habíamos redescubierto quiénes éramos cuando nadie más nos definía por nuestras obligaciones familiares. Anteayer, mientras caminaba por el mercado comprando ingredientes para hacer mole coloradito, una receta que me enseñó la señora Rosa y que ahora preparo mejor que muchos platos españoles, me topé con una mujer mayor que lloraba discretamente junto a un puesto de flores. Me acerqué y le pregunté si estaba bien. Me contó que su hija y su yerno le acababan de decir que tenía que vender su casa para ayudarles con una deuda, y que después podía irse a vivir con ellos, para que no esté sola. «Pero yo no quiero vivir con ellos», me dijo entre lágrimas. «Mi yerno me trata mal, y mi hija no dice nada. En mi casa tengo mi jardín, mis vecinas, mi rutina. Es lo único que me queda de mi esposo que murió el año pasado». Su historia me sonó dolorosamente familiar. Era yo hace 8 meses, siendo presionada para sacrificar mi bienestar en nombre del bienestar familiar. «¿Usted quiere un consejo?», le pregunté. Ella asintió. «No venda su casa. No vaya a vivir con gente que la trata mal. Sus hijos adultos pueden resolver sus problemas sin sacrificar la tranquilidad de su madre. Y si no pueden, ese es su problema, no el suyo. Pero es mi hija, y usted es una mujer adulta con derecho a vivir en paz. El amor filial no se demuestra permitiendo que te maltraten. Se demuestra respetando los límites y la dignidad de los padres». La mujer me miró como si le hubiera dado la solución a un problema que creía no tenía solución. «¿Usted cree que puedo decirle que no a mi hija? Yo sé que puede, porque yo lo hice, y fue la mejor decisión de mi vida». Intercambiamos números de teléfono. Se llama Patricia, tiene 68 años, y ayer me escribió para decirme que había decidido quedarse en su casa y que su hija podía buscar otras maneras de resolver sus problemas financieros. «Me siento libre», me escribió. «Por primera vez en años, me siento libre».
Y ahí está la lección más importante que he aprendido en estos 8 meses, que enseñar a otros a respetarnos no es egoísmo, es amor propio. Y que el amor propio no es vanidad, es supervivencia emocional. Durante 60 años creí que ser buena madre, buena esposa, buena suegra y buena abuela significaba decir que sí a todo, sacrificarlo todo, perdonarlo todo, soportarlo todo. Creí que mi valor como mujer se medía por cuánto podía dar sin recibir nada a cambio, pero he aprendido que el amor verdadero, ese amor que realmente ayuda a las personas a crecer y a ser mejores, incluye límites, consecuencias y a veces distancia, que permitir que te maltraten no ayuda a nadie a ser mejor persona. Al contrario, les enseña que el maltrato es aceptable. Cuando dejé que David me gritara sin consecuencias, le enseñé que podía faltarme al respeto. Cuando le di dinero cada vez que lo pedía sin exigir responsabilidad, le enseñé que podía vivir como un parásito. Cuando no puse límites a sus demandas, le enseñé que mi bienestar no importaba. Y cuando finalmente dije basta, cuando finalmente me defendí, cuando finalmente elegí mi dignidad por encima de la comodidad familiar, no solo me salvé a mí misma, también les di a mis hijos la oportunidad de crecer, de hacerse responsables de sus propias vidas, de aprender que las acciones tienen consecuencias. Ahora, mientras el sol se oculta detrás de las montañas de Oaxaca y Julián prepara 2 tazas de chocolate caliente en nuestra pequeña cocina, me doy cuenta de que no cambiaría ni un solo día de esta nueva vida por todas las navidades familiares del mundo. Porque he aprendido que estar sola con dignidad es mejor que estar acompañada sin respeto, que la soledad elegida es libertad, mientras que la compañía impuesta es prisión, y que a los 62 años todavía hay tiempo de ser feliz. Todavía hay tiempo de ser valiente. Todavía hay tiempo de ser quien realmente eres cuando nadie más está definiendo quién deberías ser. Mi nombre es Carmen Ruiz de Mendoza. Tengo 62 años. Y esta es mi historia de cómo aprendí que nunca es tarde para salvarse a sí misma. ¿Tú ya has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Te pido que me respondas en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque todos merecemos vivir con dignidad, sin importar la edad que tengamos.